De Santiago Jaén Milla. Esta conferencia es el broche de oro para cerrar este acto de inauguración, ya que una vez que todos hemos visitado este nuevo refugio, vamos a poder conocer numerosos datos sobre estos espacios, sobre su puesta en valor y sobre su importante papel para la educación. ¿Y quién mejor para hablarnos de refugios que el conferenciante que me acompaña hoy aquí en esta mesa, Santiago Jaén, al cual agradezco de nuevo su presencia y que voy a pasar a presentar a continuación. Santiago Jaén Milla es profesor en Didáctica de las Ciencias Sociales en la Universidad de Jaén desde el año 2009. Es licenciado en Humanidades y doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Jaén. Sus líneas de investigación abordan la construcción de la democracia y la ciudadanía en el mundo rural, el movimiento republicano y la didáctica de la Guerra Civil Española, en la que apuesta por la utilización del patrimonio bélico para formar en valores de ciudadanía democrática. Ha participado y coordinado proyectos de investigación sobre el patrimonio bélico en toda la provincia de Jaén. Tiene más de 50 publicaciones, entre libros, capítulos de libros, artículos, contribución a congresos, tanto nacionales como internacionales. Entre sus publicaciones más destacadas sobre el patrimonio bélico de la Guerra Civil se pueden citar, entre muchas otras, Patrimonio bélico de la Guerra Civil en Jaén, Educación democrática y turismo con memoria, Un patrimonio por descubrir, vestigios arquitectónicos de la Guerra Civil en la provincia de Jaén, o Los conflictos bélicos y la formación en valores de la ciudadanía democrática en la aula, estudio comparativo entre España y Francia, del año 2022. Así que sin más, pues le cedo la palabra a Santiago y espero que disfruten mucho de esta conferencia. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación, estimada señora concejala. Y bueno, primero que quiero agradecer a Juan Cardeña y al Ayuntamiento de Aljonilla la deferencia por haberme invitado esta tarde a estar aquí con ustedes, hablándole de algo que llevamos ya más de una década haciendo, que es viendo el valor turístico, pero especialmente didáctico, ya que somos docentes en la universidad, que tienen estos espacios de la guerra, espacios que nos retrotraen a lo peor del ser humano, pero que hoy en día podemos utilizarlos para, como dice el título, ¿no?, para formar en valores de ciudadanía democrática, para educarnos en valores y principios democráticos. Así que muchas gracias por la invitación, es un honor, es un placer estar aquí esta tarde. Como veo muchas caras conocidas, a mi compañero Diego, que es jonillero de Pro, que acaba de llegar aquí. Así que muchas gracias y aprovecho para felicitarlos, porque no suele ser habitual que un municipio como Arjonilla, cualquier municipio, pues que ponga en valor un segundo refugio antiaéreo. Y entonces, bueno, pues os felicito y lo que voy a tratar de hacer, voy a intentar ser rápido, los docentes tenemos problemas con intentar hablar, y si encima tenemos público cautivo, pues entonces ya nos venimos arriba. Pero voy a intentar hacerlo rápido para bueno, y la idea es reconfortaros con lo que habéis hecho, es decir, con abrir un refugio antiaéreo, un segundo refugio antiaéreo, porque aparte del valor económico que puede generar el turismo, existe un valor que no es fácilmente, no se puede cuantificar, que es, como digo, la formación en valores de ciudadanía democrática a nuestros escolares. Pues sin más, paso un poco a relataros esto del turismo. Voy a empezar con el turismo con memoria. La guerra y sus vestigios interesan e incluso fascinan tanto a científicos sociales como a la ciudadanía en general. En las 2 últimas décadas, el patrimonio memorial ha empezado a recibir miles de visitas en numerosos países por parte de una ciudadanía que practica lo que se denomina de diferentes formas como turismo con memoria, de recuerdo, turismo negro o de dolor, turismo de guerra e incluso turismo político. Apelativos todos que aluden a la visita a espacios y lugares relacionados con conflictos contemporáneos como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y en el caso español, a espacios relacionados con la Guerra Civil. Vais a ver muchas imágenes ahora en las que salgo yo. No me he querido poner para que veáis que viaja mucho, sino es un poco para que veáis que lo que cuento es porque llevo ya un bagaje y porque ilustra muy bien lo que os voy a contar, ¿no? Fijaros en esas imágenes, qué cantidad de gente hay visitando. Eso es un campo de concentración nazi que hay en la afueras de Múnich, en Dachau, que fue casualmente el primer campo de concentración que abrieron los nazis, que abrió Hitler, nada más ganar las elecciones en enero del
del 33, pues 3 meses después ya tenía abierto este campo de concentración, no para meter judíos, como le digo a mi alumno, sino para meter alemanes que no compartían su idea. La labor de reorientación y de transformación de espacios bélicos en espacios para la paz y la no violencia arrastra una larga trayectoria en Europa, así como en otras partes del planeta. Antes que nosotros, numerosos países europeos y de otras latitudes han recuperado la huella de los conflictos y la han convertido no solo en espacios para el recuerdo y la memoria, sino también en espacios con un alto potencial turístico. Eso que tenéis en imagen es el monumento en recuerdo al Holocausto judío de Berlín, que es un monumento inmenso, inmensamente grande, y que está al lado de la puerta de Brandenburgo, es decir, un lugar muy, muy central de la ciudad de Berlín. Una ciudad que fue arrasada durante la Segunda Guerra Mundial y que tiene muchísimos hitos históricos de su pasado traumático en este caso. Hay pocas ciudades europeas que no cuenten entre su variada oferta turística y monumental con la posibilidad de visitar refugios antiaéreos. Por ejemplo, esta que tenéis ahí en imagen, la ciudad de Milán. El búnker de Breda, la ciudad de Milán, un búnker que se construyó en la Segunda Guerra Mundial. Es curioso lo de... Ya me estoy saliendo del guión, me encanta salir del guión, ¿verdad? Es curioso lo que ha pasado en Italia con el patrimonio bélico, y es que le ha pasado algo parecido a lo que nos ha pasado a nosotros, que hemos tardado mucho en recuperarlo. Italia está repleta de monumentos, de hitos memorísticos de la resistencia contra los ocupantes nazis y demás. Pero otros refugios se construyen para protegerse de los bombardeos aliados, de los americanos, de los ingleses y demás. Entonces, claro, fue un patrimonio que no casaba bien con el discurso de la resistencia, ¿no? Es decir, si hay que construir refugios es porque hay que protegerse de los que nos liberaron, ¿no? Entonces, por eso llevan muy pocos años, una década nomás, en Italia recuperando los refugios antiaéreos que se construyeron durante la Segunda Guerra Mundial, pero no para protegerse de los nazis que estaban allí, sino para protegerse de los bombardeos aliados. Si pensamos en espacios de memoria y que reciben muchísimas visitas al año, 2 millones de personas visitan el campo de concentración, de exterminio de Auschwitz, que tenéis, que está en Polonia, a una hora de la ciudad de Cracovia, pues evidentemente son estos espacios los que más nos sobrecogen, ¿no? Porque uno se sobrecoge, ¿no?, cuando entra a un refugio antiaéreo, pero cuando visita un espacio como Auschwitz, las sensaciones, los sentimientos, bueno, pues afloran. Fijaros la importancia que le damos como humanidad a estos espacios, que el de Auschwitz, el campo de exterminio nazi de Polonia, fue declarado en 1979 Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO, con la intención no de que pasemos más rato cuando visitamos ese espacio, que lo pasamos, sino con la intención de que no se olvide. Que no se olvide lo que pasó ahí, por tanto, con una función educativa de cara al presente y el futuro, que como digo, tienen todo este espacio. No solo se visitan, sino que la idea es hacer una reflexión sobre la maldad que tiene el ser humano. Francia, esa imagen que tenéis es de uno de esos cementerios con miles de cruces en espacios idílicos, como veis, ahí al fondo se ve mucha gente, en la foto de vuestra derecha. Y el fondo está el mar, ¿no? Es un sitio idílico para pasear, pero eso, un espacio de memoria con miles de cruces, ¿no? Como digo, Francia es uno de los países en los que más se ha desarrollado el turismo con memoria, entre otras razones porque cuentan con una política pública de memoria de la que es responsable el Ministerio de Defensa, que se encarga de proteger, restaurar y promocionar el patrimonio memorial. Estos espacios, como digo, además de ser productos históricos, turísticos, conmemorativos, tienen la pretensión de servir como centro educativo y de formación ciudadana. El tema de la visita a los espacios de memoria en Francia ha llegado a tal punto que las trincheras de la Primera Guerra Mundial y las playas de Normandía, por ejemplo, están postuladas para ser candidatos a Patrimonio de la Humanidad. Y hay más de 2 millones de personas que visitan anualmente estos espacios avalando esa petición de conservar y de declarar estos espacios como Patrimonio de la Humanidad. Una última imagen de fuera son estas trincheras de Francia, ¿no? En este caso de la primera Guerra Mundial. Esta es la zona que pega a Alemania, la zona de Alsacia y Lorena, donde se conservan trincheras. Y fijaros que es un conflicto. Voy a poner una anécdota que cuento a mi alumna y que se sorprende mucho. Hace unos años la empresa Santo Reino de Jaén, empresa de patatillas fritas, se quedó sin suministrador español y tuvo que echar mano de franceses. Y le mandaron unos cuantos sacos y de pronto vieron que había unas cuantas patatas que no les cuadraban con la tipología de patata.
y de pronto se dieron cuenta que eran granadas de la Primera Guerra Mundial, que la habían enviado. En Francia hay muchos sitios en los que un siglo después, la Primera Guerra Mundial acabó en el 1918, no se puede ni cultivar ni pasar porque hace un siglo quedó completamente arrasado y sigue estando contaminada esa tierra. Yo, para que veáis un poco, esta noticia muy curiosa, si lo buscáis en el diario Genesis, 3 o 4 años salió. Como digo, pasear por algunos de los numerosos vestigios bélicos que se encuentran en territorio francés es una experiencia conmovedora, emocionante y que no deja indiferente a nadie. Recorrer algunos de esos inmensos cementerios, repletos de miles de cruces que se localizan en bellos y idílicos espacios naturales, adentrarse en alguna de las trincheras que aún sortean el paso del tiempo en Verdún, visitar algunos de los inmensos fuertes construidos por los alemanes o franceses, pensados para albergar miles de personas, miles de soldados. Son experiencias conmovedoras, inolvidables, que facilitan y mucho el aprendizaje del conflicto armado, técnicas y estrategias militares, consecuencias humanas y materiales, y contribuyen, por tanto, a reflexionar sobre el absurdo humano y la necesidad de resolver los conflictos mediante el diálogo y la negociación. En el caso de España, empieza a advertirse también una tendencia al turismo con memoria, que aunque no sufrimos las masificaciones que se dan en Francia o en los campos de concentración nazi, sí empieza a tener un público que visita fosas comunes, campos de concentración, refugios antiaéreos, trincheras, aeródromos, entre otras tipologías, y por tanto que incluso han convertido algunas localidades y comarcas como Alicante, Almería, Cartagena, Jaén o la propia Joniilla ya, en localidades con una clara identidad, con espacios de memoria relacionados con nuestra guerra civil. Este refugio que tenéis, el refugio de Cartagena, de la calle Gipel de Cartagena, ha llegado a ser tan importante para la ciudad que se ha convertido en el centro de recepción de visitantes de la ciudad, de los turistas que llegan a Cartagena. Y la importancia de este refugio es que se convirtió en el año 2004 en el primer refugio que se abrió a la ciudadanía en nuestro país. Y más allá de la musealización, que es interesante, pero que tiene algunos fallos, como en algunos de esos textos comentamos, la importancia que tiene este refugio es que ha servido de inspiración para todos aquellos que han venido a continuación. Llevamos 2 décadas, 2004, ya llevaremos 2 décadas habiendo espacios de este tipo en nuestro país, y son muchísimos los que prácticamente no hay ninguna región española que no haya recuperado algún vestigio de la guerra. Hace 3 o 4 años hicimos una experiencia en la compañía Jockey Inhospitu a la Feria de Turismo de Madrid, la Feria Internacional, y visitado distintos stands de las comunidades autónomas de España para ver qué tipo de vestigios ofertaban como oferta turística. Y era muy curioso porque muchos de ellos no lo tenían a simple vista, vendían otras cosas, las cosas típicas, ¿no? Los parques naturales, las catedrales, los castillos, pero cuando le pedíamos información, todas las comunidades autónomas tenían algo de patrimonio de la guerra para ofertar, pero no lo solían tener a simple vista, ¿no? Pero digo que prácticamente no hay ninguna región española que no haya recuperado ya alguno de estos vestigios, y por tanto que lo haya puesto en valor para generar pues riqueza económica con las visitas, pero también, como ahora veréis, que es lo que más me interesa, riqueza poco difícilmente cuantificable, como es la de la formación valor pacifista, por así decirlo. Los refugios de Almería es uno de los más espectaculares que tenemos, por no decir el más espectacular que tenemos en nuestro país, porque se construyeron 4 kilómetros desde el centro de la ciudad hasta el mar, y se conserva 1,5 kilómetros línea recta, o sea, es una cosa descomunal, ¿no? Y fue el segundo en abrirse en España en el año 2006. Ya digo, Cartagena 2004, Almería 2006, Alcoy 2006, Albacete 2007, en Barcelona varios de ellos en 2007, Arjonilla en el 2009, que es una alegría que fuera una localidad como Arjonilla la primera en abrir un espacio de este tipo en nuestra provincia y nuestra querida Andalucía, ¿no? Porque fue el primero. Creo que leí el segundo. El segundo, fue el segundo. El segundo, igual fue el primero. Primero Almería. Sí. Como veis, los docentes tenemos un guión que no salimos de... Fue primero Santi, fue primero Almería, y a la nada fuimos nosotros. Sí. Pues lo que digo, ¿no? Pero además, una localidad pequeña, como Arjonilla, que apuesta por un tipo de patrimonio que en el 2009 todavía no era un patrimonio que estuviera muy reconocido. O sea, ha costado trabajo que veamos este patrimonio como algo muy interesante para aprender sobre el conflicto bélico y lo que os digo yo, lo que voy a contar ahora. La digo, han sido ya muchas las localidades y todos los años, todos los días me salta una alerta de que se ha abierto uno de estos refugios en nuestro país.
La imagen que tenía ahí me ha encantado verla en el refugio, no sabía que iba a estar ahí expuesta. Es una imagen conmovedora, evidentemente, porque es el bombardeo franquista que tiene lugar el 31 de octubre del 38 sobre esta ciudad y que causa 8 personas, 8 fallecidos en ese bombardeo. Es curioso lo que son las imágenes. En esa imagen aquí no se aprecia, pero os invito a que cuando volváis a entrar, me voy a levantarse, no me importa, os fijáis en este detalle, porque en torno a las distintas carreteras, esta creo que la que conectaba con la antigua Nacional 4, hay trincheras. Todo eso se ve quizás aquí no se aprecia bien, pero en esa foto que he visto se aprecia bien. Son trincheras preparadas para que en caso de que los que estaban asentados, los sublevados que estaban en una docena, intentaran acercarse hacia el interior de la provincia para frenar el paso en torno a esa carretera. Y os digo, es una imagen conmovedora que hace tiempo me di de cruzar con ella y bueno, pues me da cierta satisfacción ver que forma parte ya del patrimonio de esta localidad y de esta provincia, porque la fotografía también es patrimonio y es la evidencia más clara de que hubo bombardeos. De hecho, fijaros, la primera vez que yo expuse alguna de estas imágenes me decían, bueno, ¿y quién sacaba la foto? Los mismos militares que bombardeaban eran los que fotografiaban. Era la evidencia más clara ante sus superiores que habían llevado a cabo la acción militar. Bombardear, de hecho veis, se ve la ciudad con esa polvareda de humo y demás. Pues la mayor evidencia de que han llevado a cabo la acción militar es justamente bombardear, fotografiar la acción militar, ¿no? Por eso por lo que contamos con imágenes tan espeluznantes como esa, o como la que he visto también en el refugio que acabamos de visitar, que es de la ciudad de Jaén, que fue el bombardeo más terrible que se sufrió en la provincia y que en un segundo pues, causó 157 víctimas, 60 de ellas menores de edad, menores de 18 años. Como digo, nuestra provincia no escapó a las terribles consecuencias de los avances militares que se ensayaron en España preparándose para la Segunda Guerra Mundial, y Andújar y Linares fueron las localidades más bombardeadas, junto con la ciudad de Jaén, que solo sufrió un bombardeo, pero fue letal. Pero aparte de Jaén, Andújar y Linares, Alcalá la Real, Alcoyete, Arjona, Arjonilla, Castillo de los Ruín, Cañuela, Frailes, Higuera de Calatrava, Innatoral, Jaén, Lopera, Marmolejo, Martos, Porcuna, Santiago de Calatrava, Torre del Campo, Torredonjimeno, Villanova del Arzobispo, Villanova de la Reina y el Santuario de la Virgen de la Cabeza, entre otros puntos de la provincia, fueron bombardeados durante el conflicto. Casi 400 personas perdieron la vida en los bombardeos lanzados por los sublevados y al menos 42 personas por los republicanos en Alcalá Real, Porcuna y Lopera. Fijaros una provincia en la que no hubo guerra, excepto la zona de frente, pero en la retaguardia, como Arjonilla, pues se sufrió también el conflicto con los bombardeos que acabaron con la vida de esas 400 y pico personas. Pues todo esto, esa imagen y todos estos bombardeos es lo que explicaría la construcción de los refugios antiaéreos. La provincia está plagada de construcciones de este tipo, aunque son muy poquitos los que se pueden visitar hoy en día. Os doy solo unos datos para que veáis el esfuerzo constructor que se llevó a cabo en aquella fecha, y lo más interesante de todo es que la construcción de refugios recaía sobre las personas que se iban a proteger, es decir, recaía sobre los habitantes de Arjonilla. Los 6 refugios que se construyeron en Arjonilla los construyeron con dinero, con impuestos de los habitantes de Arjonilla. En Andújar fueron construidos 18 refugios públicos, 20 en Martos, 15 en Linares y unos 150 en Jaén Capital. 35 públicos en Jaén Capital, 35 de ellos, esos 150 eran públicos, 10 para uso del personal de instituciones y empresas y 111 privados en casas particulares. Aquellas personas que tenían capacidad económica pues se construían en su casa sus propios refugios y evitaban de esa forma pues, el peligro en caso de un bombardeo. Como digo, no hubo oportunidad de protegerse, salvo por algún alarma de que hubiera aviones sublevados cerca, porque ya no hubo más bombardeos sobre la ciudad de Jaén. Además fueron construidos adaptados subterráneos en Arjonilla 6, en Baeza 4, 5 en Valle de la Encina, 4 en Huelma, la Carolina también se construyó refugio, aunque no sabemos el número, en Mancharreal menos 2, en Úbeda 3 y en Valdepeña de Jaén 1. Estas son cifras mínimas que la documentación histórica no ha dicho. Digo son mínimas porque de pronto
aparecen refugios que no teníamos constatados. De hecho, el refugio que Juan me decía que visitó en el albergue juvenil no aparece dentro de esta lista de 150 que he dicho, porque el albergue juvenil era sede del hospital militar, sede de militares, y los militares no daban información, evidentemente, porque era un objetivo clarísimo para ser atacado, entonces no daban información y ese refugio no aparece en la documentación como tal. Como digo, la inmensa mayoría de todos estos espacios siguen estando ocultos en el subsuelo de nuestras ciudades, aunque hoy se pueden visitar algunos en Arandújar, en Arjonilla, en Baño de la Encina, en Jaén, en Marto y en Villacarrillo, aunque no todos están abiertos para la visita, porque ya digo, en Marto o en Baño de la Encina no se pueden visitar, salvo que de permiso en el caso de Baño el cura de la iglesia de San Mateo, y en Marto exactamente igual, porque los refugios se conservan dentro de la iglesia. De hecho, era una de las medidas, una de las técnicas de la estrategia que utilizaron los republicanos para salvar la vida, era construir los refugios no solo en las proximidades de la iglesia, sino incluso ya si podía ser dentro de la iglesia mejor. Y es lo que hicieron en el caso de Marto, que están dentro de la iglesia, dentro de Santa Marta, de Santuario de la Villa. Hay refugio antiaéreo. Y un dato interesante que lo he visto también reflejado en el refugio, que me ha parecido muy interesante que aparezca. Cuando finaliza la guerra civil, en marzo del 39, estos espacios no se abandonan, no se dejan cerrados ya definitivamente, sino que evidentemente el régimen franquista, que había tenido como aliado en la guerra a la Alemania nazi y a la Italia fascista, tenían miedo de que durante la Segunda Guerra Mundial fuéramos bombardeados, como ocurrió con esa imagen que he puesto del refugio de Milán. Y ante ese peligro, mantuvieron perfectamente en estado de utilización los refugios antiaéreos hasta mediados de la década de 1950. Hasta esa década, cuando Estados Unidos firmó un acuerdo de cooperación con España, conocido como los Pactos de Madrid, y España es reconocida como miembro de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, en el año 55. En ese momento desaparece el peligro de ser bombardeado por los aliados. Y desde ese momento, estos refugios ya sí se cierran, se cierran, o sea, no se rellenan, simplemente se cierran las puertas, se quitan la entrada, y hasta que en la década del 80, del siglo XX, 90 incluso, hace unos días, ¿no?, como ocurrió con este segundo refugio, pues alguien nos dice, o hay una obra de remodelación de la localidad, y ahí de pronto aparece una escalera de caracol que nos dice que ahí hay algo en el subsuelo. Y bueno, pues la sensibilidad que hoy en día tenemos, pues afortunadamente, pues se recuperan para lo que más me interesa a mí, que es justamente lo que os voy a contar ahora. Mirad, yo soy docente, como ha contado la señora concejala, en la universidad, y desde el año 2009 en didáctica de ciencias sociales. Yo me formación de historiador, soy doctor en historia contemporánea, y cuando llegué a la didáctica de ciencias sociales, me pregunté qué línea de investigación podía yo desarrollar, porque son disciplinas científicas diferentes, muy cercanas, porque una es historia y la otra es aprender a enseñar historia, pero no es exactamente enseñar historia como tal, ¿no? O sea, no es seguir trabajando con la historia como hace uno en un grado de historia. Y de pronto me encontré con que me encargaron un trabajo que era ese resultado de este libro, que era hacer a nivel provincial un trabajo en 4 meses, era una cosa muy poco probable de que salieran muchos vestigios, pero a nivel provincial que localizáramos vestigios en el año 2009 que aún se conservaban, ¿no? Y así lo hicimos, sacamos creo que 60 vestigios, y no miento, 28 vestigios, y entre ellos pues el refugio de Arjonilla, que se había recuperado ya. Pues justamente el año que nos encargan del proyecto, pues ya se había inaugurado en julio, empezamos nosotros en agosto, pero en julio ya se había inaugurado el refugio de Arjonilla. Y en ese momento empezamos a ver que efectivamente aquí había un potencial interesante, porque, os adelanto ya, por muchos recursos que uno utilice en clase, que los tenemos hoy en día, los cañones de vídeo, las fotografías, los vídeos, no hay nada como meterse con tu alumnado en un refugio antiaéreo, en una trinchera, plantarse delante de una fosa común, para explicar la guerra civil. Lo que se siente, lo que se experimenta, las oportunidades de empatizar con los que allí se metieron y sufrieron, hace que esa experiencia no se borre para el alumnado y que las posibilidades de adquirir conocimiento y que ese conocimiento se quede con nosotros para toda la vida incluso, pues son infinitamente superiores. Por eso, por lo que desde el año 96, compañeros de la Universidad Complutense de Madrid, como Juan Anadón, de la Universidad de Barcelona, como Xavi Hernández Cardona o Joan Santacana, empezaron a contarnos lo interesante que sería para nosotros, los historiadores y los didactas de las ciencias sociales,
sacar al alumnado fuera del aula y llevarlo a estos espacios de la guerra que teníamos ahí y que hasta ese momento no solo no lo habíamos contemplado, sino que le dábamos de lado porque nos llevaban a ese conflicto bélico que, si todavía no se ha superado, como bien sabéis, estamos todavía dando la vuelta a la guerra civil, pues imaginaros hace 20 años, ¿no? Era complicado mirar esos espacios, esos vestigios de la guerra como algo positivo, de donde se podía sacar algo productivo, ¿no? Por eso yo digo que estos compañeros fueron los que nos dieron un poco la visión de que efectivamente podíamos hacer algo muy interesante con este patrimonio. Mira, ahí sí os pongo una retahíla de cosas porque es un poco lo que pienso y lo que llevamos ya una década sacando, ¿no? Nuestra hipótesis de trabajo es que el patrimonio bélico y el aprendizaje vivencial, es decir, cuando sacamos al alumnado fuera del aula, lo metemos en un refugio antiaéreo, facilitan y mejoran la adquisición de conocimientos sobre la guerra civil, así como sus diferentes acontecimientos, vida cotidiana, ataques aéreos sobre poblaciones civiles, y sobre todo contribuyen a formar a nuestro alumnado en valores de ciudadanía democrática. ¿Por qué? Porque el alumnado piensa, pregunta, reflexiona y valora sobre la vida y la muerte, sobre las causas y consecuencias de un conflicto armado, y muy especialmente para la población civil. De esta forma el alumnado adquiere pensamiento crítico y recibe un aprendizaje emocional, porque la visita a este patrimonio emociona y conmocionan a la mayoría. En nuestro caso, futuros maestros y maestras de educación primaria y profesores y profesoras de ESO y bachillerato, que serán quienes tengan que abordar estas cuestiones en su futuro laboral. La visita didáctica al patrimonio bélico de la guerra civil son una potente apuesta por el aprendizaje en un contexto de inteligencia emocional, porque en ella afloran todo tipo de sentimientos. Permiten imaginar el pasado y revivir las emociones de las personas que vivieron el conflicto. Conmueven y nos llevan a solidarizarnos con los que sufrieron la guerra y sus consecuencias. Así se fomenta la interacción entre alumnado y patrimonio, lo que contribuye a un compromiso de estos por la conservación y protección del patrimonio. Fijaros, me acabo de acordar de una anécdota y que me pasa mucho con el alumnado. Yo les cuento todo esto y lo leen en los libros y lo han estudiado desde primaria. En sexto de primaria ya se trabaja la guerra civil, pero cuando se meten en un espacio de este tipo es cuando te dicen, es que esto existió. Es decir, nos cuesta creer que la guerra existió hasta que no nos metemos en un refugio antiaéreo o paseamos por una trinchera o nos plantamos delante de una fosa común, ¿no? Por eso es por lo que es tan importante este patrimonio, porque es justamente la fuente, esos vestigios que nos dicen que efectivamente que estos episodios tan tristes en la historia de la humanidad y en este caso en nuestro país, pues existieron. Además, el aprendizaje vivencial, es decir, sacar al alumnado a que aprenda fuera del aula, les permite sentirse protagonistas de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que redunda en un aumento de su motivación e interés por el objeto de estudio. Aumenta también su interés por conocer la historia y sus fuentes, las primarias y secundarias. Se favorece el conocimiento de esos elementos patrimoniales, así como la historia que encierra. Se incentiva el respeto por esos espacios y permite empatizar con quienes los ocuparon o perdieron la vida en ellos. En definitiva, este patrimonio, fijaros, nos sirve para humanizar el conflicto. Es decir, el conflicto, hablamos de la guerra, pero detrás de eso, guerra civil, hubo personas que sufrieron tanto en el frente como en la retaguardia. En definitiva, el alumnado y la ciudadanía en general comprueban cuando se les planta ante un espacio de la guerra, o como digo yo, ¿no? Cuando lo llevamos a la historia, como hemos tenido oportunidad de comprobar hace un ratillo entrando en ese vestigio de la historia, pues que detrás de los datos que aparecen en los libros de texto y en la estadística había personas con nombres y apellidos. Desde el año 2010-2011, desde el curso 2010-2011, estamos realizando visitas didácticas a este patrimonio con nuestro alumnado universitario. Más de 1000 estudiantes nos han acompañado en estas visitas, que tienen dos características que la diferencian y mucho de la excursión. Excursiones que hemos hecho todos y que nos encantaban en su momento. 3 fases de desarrollo y un alumnado activo y participativo durante las 3 fases de desarrollo. El alumnado no es un agente pasivo, sino activo y protagonista en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Os voy a poner imágenes para que veáis qué es lo que os estoy tratando de ilustrar. Esto es cuando yo me llevo, por ejemplo, a alumnos del grado de educación primaria, futuros maestros y maestras de educación primaria que en sexto curso tendrán que dar la Guerra Civil Española. La primera salida que yo hacía con mi alumno, por aquello de que es un espacio un poco claustrofóbico, pues yo los metía de
Claro, yo tengo grupos de 150 alumnos, entonces los dejaba entrar de 20 en 20, como han hecho un poco con nosotros, ¿no? De 20 en 20. Y es un poco lo que hacía, ¿no? Para que nadie se agobiara, pero un día dije, no, vamos a entrar todos. Y entonces lo que hice fue, porque claro, en ese refugio que estáis viendo, que es el de la Plaza de Santiago de Jaén, el que se inauguró en el año 2011, estaba pensado para 1000 personas. Entonces, claro, si entras de 20 en 20, pues dices, uy, esto es muy pequeño, pero no te hace la idea. Pero si lo metes a todos en una galería, a uno lo sienta y a otro de pie, y encima le pones audios, como el que hemos escuchado ahí, ¿no? Audios de avión y demás, entonces, amigos, sí que nos ponemos a empatizar, a imaginar el horror que se tuvo que sentir, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que nos dice el alumnado? Bueno, antes de eso, fijaros, voy a poner esta imagen, que creo que tiene sonido, creo que la siente también. A ver si se oye. Se ve la imagen, tengo en la cabeza un altavoz, al principio no tenía este espacio, no tenía audio, y yo iba con un altavoz portátil y imaginábamos lo que podía ser un refugio antiaéreo. Fijaros, ahora nos viene desgraciadamente bien, digo desgraciadamente por los pobres ucranianos, la guerra de Ucrania, porque evidentemente cuando tú les planteas esto a todos algunos te dicen que hubo una guerra en España, eso hace mucho. Y ahora están escuchando, ¿no?, que la gente se refugia, que hay bombardeos, que surge especialmente la población civil, ¿no? Y entonces es un poco una parte de las claves, ¿no? Por eso decía, pues hemos puesto algo actual, ideal. La mejor forma de que también el alumnado sienta que esto de la guerra no es algo del pasado es hacerles ver que hay conflictos bélicos cuando uno pone la tele. Y conflictos bélicos en sitios en los que España, como le digo yo a mi alumno, ganó una Copa de Europa de fútbol hace nada. Estamos viendo en Kiev cómo España ganaba una Copa de Europa en el año 2012, pues ahí están los pobres ucranianos protegiéndose de los bombardeos. Esta es otra acción que hago con alumnos de máster, me los llevo a la fosa común que hay en el cementerio de San Eufrasio de Jaén y luego me los llevo también a la cripta de la catedral, para que vean, para que valoren, para que piensen en el sufrimiento que ocasionó la guerra, incluso que valoren, ¿no?, el diferente trato que las víctimas de la guerra pues, han tenido. Y bueno, pues yo digo, son experiencias muy interesantes, ¿no?, porque no solo visitamos, sino que llevamos a cabo iniciativas. Ahora os contaré algunas de las que ellos mismos me proponen, que es, bueno, pues, por ejemplo, imaginar la vida de cualquiera de esas personas que están, de esas 1.300 personas que hay en esa fosa común, inscritos, pues imaginar la vida que hubiera tenido si no hubieran sido asesinados. Y otra cosa también muy interesante es hacer visitas intergeneracionales, mezclar alumnos de grado, por ejemplo, con mayores de la Universidad de Mayores, lo cual es también tremendamente interesante porque los mayores los sitúan ante esa guerra que ellos no vivieron, los mayores ya no vivieron, pero sus padres sí. Y ellos nacieron en los años 40 y lo tienen como muy presente, porque no es lo mismo hablar de la guerra cuando uno lo ha vivido, cuando uno lo ha sentido muy cerca porque nació en la inmediata posguerra, o cuando hemos nacido ya en la democracia, que nos cuesta mucho más imaginar qué fue aquello, qué pudo ser aquello de la guerra. Pues como digo, ¿qué es lo que nos dice nuestro alumnado, ¿no? Pues desde, como dice ahí, emoción, tristeza, claustrofobia, rabia, impotencia, miedo, que la guerra existió. La totalidad del alumnado que participa en estas actividades valora muy positivamente estas salidas didácticas, estas salidas de aula. Inciden en algunas de esas claves e ideas que nos reafirman sobre el importante valor didáctico que tienen estos enclaves, ¿no? Nos dicen, por ejemplo, nos relacionamos con un patrimonio que se encuentra en nuestro entorno y que es desconocido por la práctica totalidad. Muchos de ellos me dicen, pero si vivo 2 calles más abajo y no conocía que hubiera este tipo de patrimonio. Además, esto, claro, incrementa su interés y curiosidad por visitarlo, así como su compromiso, como digo, por protegerlo. Y además, fijaros, os voy a contar una anécdota para que veáis lo que nos pasa cuando uno no conoce el valor del patrimonio. Mi padre, hombre de campo, tenía una criba de aceituna, a los mayores sonará esto de las cribas de aceituna. Ahí me dejé yo la espalda, limpiando la aceituna cuando la fábrica todavía no... Pues el hombre la tenía ya arrumbada, debajo de la aire, allí metido en un matorral. Y un día fuimos al Museo de Arte y Costumbres Populares de Jaén. Y cuando llegamos a la sección de la recogida de aceitunas, había una criba.
Y dije, pues vamos a echar una foto, nos echamos allí una foto, y ahí yo, a la semana siguiente vamos al cortijo y lo veo que se mete en el matorral, donde llevaba la criba unos cuantos años abandonada a su suerte. Coge la criba y se la lleva a la cochera y allí la plantó y lleva allí ya una década. No hablamos, no hizo falta hablar. ¿Qué es lo que mi padre aprendió? Eso que yo tengo ahí tirado, si está en un museo expuesto y encima mi hijo se quiere echar una foto con eso, esto tiene valor. Recuperó esa criba y allí sigue la cochera, ¿no? Esto es lo que le pasa a mi alumno cuando lo llevo. De pronto ven que esto tiene un valor y hay que conservarlo. Y eso es la importancia de este tipo de cuestiones. Todo el alumnado, como imagináis, señala la emotividad que tiene acercarse a estos espacios de la guerra, que permite empatizar con quienes sufrieron la guerra. Me decía una alumna, oler, palpar y visualizar incluso el horror, ¿no?, que se siente cuando uno se mete en estos espacios. Además nos dicen que la relación de cifra y datos que les damos en clase no tienen el efecto devastador que tiene sobre sus conciencias cuando nos posicionamos delante de una relación nominal de víctimas de un bombardeo, como ocurre en el refugio de la Plaza de Santiago, o de una fosa común. Ese listado del libro no tiene para nada esa, como dice, como nos decían, ¿no?, ese efecto tan devastador. También se señala que la temática sigue siendo tabú para trabajarla en el aula porque genera polémica. Evidentemente la guerra civil pues no genera unanimidad sobre cómo empezó y se desarrolló, incluso de qué tendríamos que hacer hoy con este patrimonio. Entonces, bueno, pues es un tema que muchos docentes pues lo esquivan, a pesar de que el libro dice que tienen que trabajarlo, pues lo dan muy por encima porque no quieren adentrarse en cuestiones que bueno, pues les pueden suponer algún tipo de conflicto en el aula, ¿no?, incluso con familia y demás. Pero claro, es lo que decimos, es un problema, ¿no?, que no conozcamos nuestra historia, porque la mejor forma de, como decimos, no de repetir, porque los historiadores se nos dice el primer día que entramos en la historia, no se repite, pero sí se asemeja a lo que pasa años después con lo que ocurrió antes, ¿no? Entonces hay que conocer nuestra guerra y todos sus apartados para justamente para eso, para estar atentos para que no vuelva a suceder. También nos dice nuestro alumnado que algunas de las actividades que podemos llevar a cabo en estos espacios sería, por ejemplo, trabajar con fuentes orales, muy interesante. Coger nuestros mayores y llevarlos al aula, meterlos. Esto es muy interesante, ¿no? Es decir, que el conocimiento no solo está en el libro y en la docente, sino que nuestros mayores nos pueden contar qué pasó, cómo lo vivieron ellos en su familia, ¿no?, cómo llevaban esta historia, ¿no? Aquello de, pues no te signifiques, ¿no?, que se decía mucho, ¿no?, o de esto no te metas en política, ¿no?, porque todavía estas cuestiones pues tenían ahí un sustrato de sufrimiento evidente ya en los años de la democracia. Y por supuesto, yo digo, comparar los conflictos pasados con los conflictos presentes. Además, fijaros, muy interesante, casi todos mis alumnos, en 5 minutillos acabo, casi todos mis alumnos y alumnas me dicen una cosa muy interesante, y es que cuando van a estos espacios, lo primero que me dicen casi todos, la Universidad de Jaén es una universidad de provincia, es decir, casi todo nuestro alumnado viene de provincia, ¿no? De hecho, creo que he visto por aquí algún alumno que le obligué a venir. El otro día en clase le dije, tienes que venir a ver. Un ajonillero debe estar por ahí. Bueno, pues a mi alumno, ahí tengo también otro alumno, es que eran dos, y veo que pues cuando lo llevo a estos sitios en Jaén me dicen, ¿y en mi pueblo qué pasó? ¿Y en mi pueblo había refugio? ¿Y en mi pueblo hubo muertos? Es decir, el conocimiento de algo que ocurre en la capital les lleva a interesarse por lo que pudo ocurrir en su municipio, ¿no? Por eso lleva el interés de todo este tipo de visita, ¿no? Yo voy a poner, porque yo digo esto y a lo mejor vosotros decís, bueno, esto lo dice después, ¿verdad?, el docente. Les contamos también que un profesor de la Escuela de Magisterio de Jaén ha querido impartir una de sus clases de historia en el refugio antiaéreo de la capital. Ha querido sacar a sus alumnos de su aula en la Universidad de Jaén para que conozcan mejor algunos de los episodios acaecidos durante la Guerra Civil Española. Salen de la universidad y se sitúan aquí, justo en uno de los refugios antiaéreos que se construyeron en la provincia. Como podéis imaginar, no había recursos. Y encima la gente, la mayor parte de los hombres estaban en el frente luchando. Una explicación previa del profesor de didáctica de las ciencias sociales, un par de cuadernos entre los alumnos y sobre todo, móviles. Muchos teléfonos móviles para tomar apuntes e incluso grabar la clase. Tercera pregunta. ¿Por qué se bombardeó Jaén? Hay 5 preguntas más, pero sus respuestas están dentro. Es otra manera de enseñar. A través de la práctica, de visita, yo creo que el aprendizaje es más eficaz. Se aprende mucho antes y mucho más fácil con la experiencia, viviendo las cosas en primera persona que no con una persona contándote o tú leyendo. Y creemos que aparte de la teoría que le damos en clase, hay que traerlo a la historia, a los espacios patrimoniales que tenemos para
lengua e incluso sentir. Dicen que entraban 1000 personas, no me puedo imaginar el agobio que se debe sentir, falta de aire, el calor y todo. Y te aseguro que la gente, mis compañeras de clase, cuando tengan a lo mejor 20, 30 años más, se van a acordar de esto más que la clase que dimos a lo mejor hace 2 semanas. Es así como están conociendo una parte de la guerra civil española. Se ve, se siente y se conoce la historia y sus consecuencias y las decenas de refugios que se construyeron en la provincia y que muchos todavía permanecen ocultos o en secreto. El vídeo es un poco cutre porque lo tuve que grabar con mi móvil de la televisión, pero bueno, la idea era que ellos hablaran y dicen lo que os estaba contando, es decir, que le resulte más al alumnado de hoy en día, que no nos vamos a engañar, no somos nosotros y nosotras. Es decir, un alumnado, pues ya veis, yo cuando lo vi con el móvil dije que hacéis guaseando, ¿no? Tomen apuntes con el móvil. Es decir, en clase ya no toman apuntes con el móvil. O sea, pues claro, pues ese alumno tan visual está tan habituado y se aburre en clase, entonces se aburre. Bueno, que tiene poca capacidad, ¿no? de escuchar, porque tienen tantas cosas interesantes, por eso cuando los lleva esto lo valoran mucho porque, en fin, como dicen, ¿no? Eso no se le va a olvidar, como decía este chico, ¿no? Esto no se nos va a olvidar en la vida. Y fijaros, termino con lo que nos dice también la ciudadanía, porque hemos hecho, ahí aparece una referencia que es una cosa que yo me siento muy orgulloso de hecho, ese artículo, que fue utilizado en los libros de visitas que hay en los refugios antiaéreos en Jaén, en el caso de la Plaza de Santiago, y ves qué es lo que decía la gente. La gente suele firmar en esos libros cuando hace la visita y suele pues, poner cosas, ¿no? Y fijaros, ¿no? Algunas de las temáticas que dicen por ahí reafirma a aquellos que habían apostado por abrir este segundo refugio, así como el primero, ¿no? Alegría por visitar el espacio memorial, agradecimiento a las autoridades por haber recuperado ese espacio de la guerra, que las salidas didácticas permiten justamente trabajar la empatía histórica, empatizar con los que se tuvieron que refugiar en esos espacios, ¿no? Que triunfe la paz en el mundo, es un lugar de aprendizaje, que la guerra no es cosa del pasado, no más bandos, etcétera, etcétera. Y me vais a permitir que os lea algunas de las cosas que nos dicen porque son realmente emocionantes y con eso ya os voy a dejar tranquilo. Dice, gracias por mantener la memoria de la historia tan horrible de este país. Gracias por enseñarnos parte de la historia de Jaén. Esto merece ser recordado y visitado por todos. Gracias por haber restaurado el refugio y que se pueda mirar y darnos cuenta de la suerte que tenemos de estar viviendo en el año 2011. El estar en este refugio nos ha hecho simplemente pensar lo horroroso que pudo ser aquella situación. La piel de gallina de estar aquí. Qué pequeño y estrecho, pobres personas. Nunca había visitado uno y la verdad es que impresiona. Cuánto miedo pasaría a las personas que vivieron esta cruel guerra. Ojalá que no volvamos a utilizar estos lugares, que este refugio solo sirva de visita turística, que no haya que entrar por necesidad. Tengo 10 años y nunca he vivido una guerra ni la quiero vivir. Que la historia y el patrimonio nos enseñe a convivir y a no cometer los errores del pasado. Recordad para que no se vuelva a repetir. Espero que este lugar sea un arma contra el olvido, por esos niños que no les dejaron vivir. A mis primas que murieron en la Fontanilla, Clara y María con 7 años y 5 años, para que esto no ocurra nunca más. A mí se me sigue erizando el pelo todavía cuando leo algunas de las cosas que aparecen ahí, porque, ya digo, eran personas las que fueron asesinadas en un momento determinado. En definitiva, y ya para terminar, podemos afirmar que la visita a estos espacios estimula la reflexión sobre nuestro pasado, el cual proyecta sus lecciones sobre el presente y, lo que es muy importante también, sobre el futuro. Pues, muchas gracias. Conferencia, que donde has destacado sobre todo eso, ¿no? La importancia o el potencial que tienen estos espacios para la formación en valores, para la educación y sobre todo también destacando el carácter prospectivo que tiene la historia, ¿no? El conocer un poco lo que pasó en el pasado para actuar de cierta manera en el presente y que no vuelvan a ocurrir ciertos conflictos en el futuro, ¿no? Así que bueno, si tenéis alguna pregunta podéis aprovechar. Sí. Bueno, pues muchas gracias también a todos vosotros por vuestra asistencia y antes de terminar este acto sí queríamos hacer entrega de unos obsequios tanto al conferenciante como también a Manuel. Sí. Antonio.
hay alumnos aquí suyo y bueno, yo aunque no lo fui directamente, sí que fui también alumno de magisterio y el padrino de la primera promoción de grado fuiste tú. Entonces, cuando Juan me comentó que venía a San Diego Jaén, dije, pues es la oportunidad también para aprovechar para la inauguración de este refugio, ¿no? Que además nos puede explicar este hecho, ¿no? Y fijaos como desde fuera también pues, se pone en valor la importancia de la puesta en valor de estos monumentos, ¿no? De este patrimonio que tenemos en el pueblo, y que al final muchas veces las propias personas del pueblo no lo valoramos lo suficiente, y como desde fuera pues vienen a decirnos que es un orgullo que en un pueblo de 3.500 habitantes, que fuimos los primeros de la provincia de Jaén y la segunda de Andalucía para poner en marcha estos recursos turísticos, y ahora pues hemos puesto en marcha el segundo, que esperemos que se den disfrute de todo. Así que muchas gracias, Santiago, por valorar también eso. Muchísimas gracias.